Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Café de CGTN. Mi nombre es Pablo Copari desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Hoy vamos a charlar con Ignacio Villagrán, doctor en Historia de China. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Un gusto estar acá. Nacho, contame un poco qué es China para vos. China es varias cosas, es decir, entre ellas un objeto de estudio dentro de lo que es el campo disciplinar de la sinología, pero también un país, digamos, donde se están dando algunos de los desarrollos más interesantes en la actualidad, un lugar donde me siento siempre muy a gusto, muy bienvenido, un lugar donde he vivido con mi familia y es un socio también estratégico para la Argentina, algo que también nos parece muy importante resaltar desde acá. Es decir, tendríamos que pensar China para mí en todas esas dimensiones. ¿Cómo viste o cómo viviste vos que fue cambiando China? ¿A través de tus viajes o a través también del estudio? Bueno, nosotros, obviamente enfocamos mucho en lo que es en historia reciente, los 70 y tantos años de la nueva China, ¿no? Sería el proceso tan significativo de salir de un estado, digamos, de casi devastación después de más de un siglo, digamos, de guerras internas, invasiones externas, y empezar a reconstruir, ¿no?, una sociedad en una lógica, digamos, de desarrollo de la modernidad muy particular, ¿no? Que si bien tuvo unas décadas, digamos, muy difíciles por delante, en las últimas 4 décadas y media, 5 décadas, vemos que ha sostenido un ritmo de crecimiento acelerado y muy significativo en lo que hace a la mejora de las condiciones de vida de la población, ¿no? Entonces, si uno toma, digamos, esa historia antigua, después pasa por ese interludio de lo que se conoce como el siglo de humillación y piensa lo que han sido los últimos años, eso es quizás lo más fascinante para meterse de lleno en la historia de China. ¿Qué es lo que te impacta de China, algo particular? Las dimensiones, es decir, viniendo de Argentina, es decir, una cosa que siempre hablamos con los colegas en China, es decir, la territorialidad de por sí, las gastronomías, muchas veces acá se piensa tipo, la comida china y en verdad hay cientos de tipos de comidas, digamos, regionales en China, y la población, ¿no? Es decir, el componente demográfico, la profundidad de su historia, el componente demográfico, por ejemplo, siempre que uno dice, bueno, que Argentina es un país de unos 45 millones de habitantes, un poco más, poco menos, y ellos te miran y te dicen, bueno, eso no es ni una provincia de China, ¿no? Es una ciudad. Es una ciudad un poco más grande, ¿no? Es decir, entonces, en ese sentido, sí, la dimensión demográfica, lo espacial, la profundidad de la historia, ¿no? Es decir, son cosas que siempre impresionan y hasta pueden llegar a abrumar de lo que es China. Me interesa por ahí entrar un poco en tu historia más personal y me gustaría saber cuándo decidieron irse a vivir a China. Bueno, eso fue parte, es decir, del programa de doctorado en el que yo estaba, que obviamente, es decir, para mejorar un poco la competencia lingüística. Yo ya venía estudiando idioma chino, como decía, desde la facultad, pero un ritmo bastante lento, ¿no? Es decir, con clases particulares aquí y demás. Allá era parte, digamos, del programa de formación, tanto lo fue en la maestría como luego en el doctorado, y ahí te exigían de alguna manera que hicieras una estancia de por lo menos un año en China, ¿no? Y ahí decidimos ir a Beijing. Vivía con mi familia en ese momento, mi esposa y mis 2 hijas. Mi hijo más chico no había nacido todavía, que de hecho él se queja cada tanto que él no le tocó vivir en Beijing, no le tocó vivir en China, pero bueno, mis 2 hijas sí vivieron, y bueno, nada, grandes recuerdos de esa decisión que creo que fue muy acertada, de poder ir con la familia y pasar un año ahí en Beijing. ¿Cómo se adaptaban las nenas a esa vida, no? No, fantástico. Es decir, primero que las tenían como muy, digamos, mimadas de alguna manera. Enseguida como que nosotros vivíamos en un complejo, digamos, de torres fuera de lo que sería el centro de Beijing, seguía siendo el barrio de Chaoyang, pero bien al norte, ¿no? Entonces, pasando el Quinto Anillo, ya era como más periférico, casi no había otros extranjeros. Entonces, todas las personas ahí del complejo sabían que ellas eran chiquitas extranjeras que vivían ahí o les traían regalos o las llevaban, las querían sacar a jugar, les sacaban fotos con ellas, estaban felices, eran tipo rockstars en Beijing, sí. ¿Cómo describirías para alguien que nunca fue la vida cotidiana de un barrio en una ciudad de China? Bueno, eso sí cambió mucho, porque yo estuve en 2010-2011, era mucho más, digamos que eso, había de golpe como si fuesen carpas así con verdulería o con productos. Hoy en día eso ya no está, hoy en día están todas las verdulerías, están metidas dentro de algún edificio. Nosotros podíamos, digamos, había muchos más localcitos en la calle y demás. Ahora está todo mucho más como institucionalizado de alguna manera, más ordenado. Era una vida, digamos, súper interesante porque todos los días aprendías algo nuevo, espacios enormes también en los parques y demás.
a veces incluso siendo espacios gigantescos, llenos de gente, sobre todo los domingos, que son los días que mucha gente no trabaja, los sábados sí. Entonces digo, es una vida que te permite todo, ¿no? Es decir, desde lo que es la parte histórica, la parte académica, la vida social, es decir, muchos de mis compañeros más jóvenes que salían por la noche, ¿no? Contaban de un montón de lugares para salir a bailar o a tomar algo, se juntaban con colegas en China y la verdad que es una ciudad súper dinámica. ¿Tuviste la oportunidad de poder recorrer diferentes lugares de China y qué historias tomás de eso? ¿Hay algún viaje que te cambió o hay algún viaje que te deslumbró? Bueno, cuando estábamos terminando la estancia ahí en Beijing, tuve la suerte que vino a visitar mi mamá por casi un mes y ahí teníamos planeado un viaje que hicimos Xi'an, que ahí obviamente como historiador del Imperio Temprano, es decir, ver los guerreros de terracota, es decir, todo lo que uno lee o ve en fotos, cuando lo ves ahí en el sitio, el Pygmalion, es decir, te cambia un poco la cabeza. También, digamos, la posibilidad de ir, fuimos a Nanjing, a Suzhou y Hangzhou, que está ese dicho famoso, ¿no? Es decir, que en el cielo está el Palacio Celestial y en la tierra están Hangzhou y Suzhou, ¿no? Es decir, son ciudades realmente muy hermosas. Y en ese sentido, digamos, el haber podido disfrutar eso con mi familia, con mi mamá también fue como muy, muy interesante, ¿no? Es decir, muy, muy linda experiencia. De las ciudades, bueno, después me tocó recorrer otras ciudades más y siempre, cualquier lado que vayas en China, cualquier nueva ciudad que conozcas es un mundo que se abre para tratar de interpretar, ¿no? Es decir, lógicas que tienen que ver con lo local y con, digamos, con algo que está muy entramado en lo que es China como tal, pero también con mucha personalidad propia. Del territorio chino hay muchísimas expresiones culturales, expresiones gastronómicas, que hablábamos recién. ¿Qué es lo que te atrae de la cultura china? No, en general, a ver, distintos elementos de la cultura china siento que me apasionan, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la cuestión de la escritura o de la idea de los sinogramas, digamos, de tratar de aprender cada vez más, que es digamos, como digo muchas veces, ¿no? Uno aprende en inglés en 3 años y uno aprende chino en 3 vidas consecutivas, ¿no? Es decir, uno va a necesitar como reencarnar y volver a estudiar chino para entenderlo bien. Pero sí, me gusta mucho el elemento cultural, la influencia que tuvo, la vestimenta también, que hace poco estuvimos trabajando incluso con toda una cuestión de las vestimentas de las minorías étnicas, pero los trajes típicos de China, lo que se conoce como el hanfu, también es súper interesante, es decir, la capacidad productiva, ¿no? Es decir, dentro de esa cultura para generar bienes materiales que han atravesado el mundo y que han de alguna manera conquistado los sentidos, ¿no? Es decir, de muchas culturas fuera de China. ¿Podrías explicar un poco cómo es la integración étnica que hay en China? Sí, ahí, bueno, justamente uno de los estudios que habíamos hecho tiene que ver con esta idea de las 56 etnias, ¿no? Es decir, las 55 que son minorías y la etnia mayoritaria, que es la etnia Han, que es más del 90%, 92% de la población. Y cómo se incorporan, digamos, tanto del aspecto, digamos, cultural, educativo, como también legislativo. Es muy interesante porque tiene un sistema de representación de los grupos étnicos minoritarios que es realmente muy avanzado, es decir, tienen la participación en los distintos espacios parlamentarios, digamos, por la pertenencia étnica, tienen regiones autónomas, es decir, tanto a nivel como provincial, donde hay provincias enteras que se les reconoce una cierta autonomía por tener una población mayoritariamente de un grupo étnico, pero también a veces dentro de una misma provincia hay como, localidades o lo que sería como municipios autónomos, si hay una concentración particular de esa etnia en la provincia. Entonces es un esquema muy particular de preservación de lo que son los legados culturales de estos grupos étnicos e integración también al sistema político a partir del reconocimiento de esa identidad. ¿Qué actividades se desarrollan en Argentina para poder promocionar este tipo de movilizaciones culturales? Bueno, últimamente hemos tenido distintas exhibiciones, es decir, muestras y también charlas en museos nacionales que son siempre muy ilustrativas, tienen un impacto, digamos, a un público general que quizás no es el público que se especializa en temas de China o en temas del este asiático, pero que de golpe se encuentra con estas actividades y se entusiasman, ¿no? Es decir, conocen. Es decir, una muy linda que nos tocó fue llevar la muestra
Entramar la Nación, que la hicimos junto con la Embajada de la República Popular China aquí en Argentina y el Museo de la Historia del Traje, y también participó el Museo Nacional de Arte Oriental, nuestro centro, es decir, pusimos esta muestra en marcha y la llevamos a Salta, ¿no? Y ver que gente de Salta pueda conocer más de la cultura china fue realmente muy lindo, porque tuvo una convocatoria mucho más grande de la que habíamos esperado, y es eso, ¿no? También una de las cosas que decimos, tratar de federalizar el conocimiento sobre China en nuestro país. Estamos hablando de Salta, una provincia del norte argentino, y de la muestra Entramar la Nación. Vamos a hacer un paralelismo, ¿no? ¿Qué es la muestra Entramar la Nación? Pero también, ¿qué encontrás de parecido entre Salta y algunas provincias de China? Bueno, la primera, digamos, que es la muestra de Entramar la Nación, es una muestra que, como decía, organizamos en conjunto con esas instituciones, ¿no? La Embajada de la República Popular China en Argentina, el Museo Nacional de la Historia del Traje, el Museo Nacional de Arte Oriental y el Centro de Estudios Argentina-China de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que tenía justamente como objetivo dar a conocer esta gran diversidad que tiene China en cuanto a los distintos grupos étnicos que la componen, con una base también regional, es decir, era una muestra que estaba pensada para que de alguna manera los visitantes pudieran recorrer el espacio geográfico de China a través de sus distintos grupos étnicos, ¿no? Étnicos y religiosos, pensando cómo se habían integrado, en qué momento histórico, por ejemplo, en qué momento histórico llega el Islam a China, cómo se van incorporando, digamos, las poblaciones del sudeste y del sudoeste de China a esta gran nación, ¿no? Es decir, cómo se incorporan también políticamente, y dar a conocer un poco la enorme utilidad en la producción de textiles. Y con respecto a lo de Salta, es decir, muchas veces también pensamos eso, ¿no? Es decir, cuáles son las formas en las que nuestras poblaciones, digamos, regionales producen, ¿no? Es decir, sus textiles, cuáles son sus técnicas ancestrales, digamos, de producción, cuáles son los materiales que utilizan, cuáles son los motivos, o sea, cuál es de alguna manera la morfología que se ve en esa ropa, es decir, cuál es también la diversidad, ¿no? Que tenemos en Argentina para pensar, ¿no? Es decir, cómo también entramamos nuestra nación, claro, ¿no? De alguna manera. Hablamos de la cultura, de las similitudes. ¿Tenés algo que te guste especialmente de la música, del arte chino? No, el arte sí, es decir, desde ya tanto las distintas tradiciones pictóricas tradicionales, como lo que serían las adaptaciones contemporáneas, ¿no? Es decir, hay algunos elementos muy interesantes de artistas contemporáneos en China que están haciendo, de alguna manera, nutriéndose de esa tradición para hacer variantes, ¿no? Es decir, contemporáneas. La música, en general, digamos, cada tanto algo de música así para relajar, que es muy interesante. La ópera me cuesta un poco más, es decir, si bien es súper interesante como manifestación artística, confieso que no la sé entender de la manera que algún erudito tendría que estudiar la ópera, pero sí tiene también, digamos, un carácter de lo que tiene que ver con el arte escénico, ¿no? Es decir, con todo lo que son la parte performativa, la parte de vestuario, la parte de maquillaje. Es súper interesante cuando uno ve la ópera china, era algo que cada tanto veíamos. Y luego lo que también logró China generar son algunas manifestaciones de lo que sería como el ballet o la danza, también muy interesante, basado en algunas tradiciones propias de China. ¿Sí? El arte de la cocina también es algo que en el mundo está hoy ya ubicado, como decir, bueno, esto es comida china, esto es lo que se come allá. Bueno, ¿qué es lo que a vos te gusta? A mí me gusta, me gusta toda la comida de China, es decir, en general no he tenido problemas, no he encontrado platos que no quiera comer. Sí me gusta mucho, por ejemplo, la comida de Sichuan, que es uno de los lugares donde más disfruto ir, ¿no? Es decir, y es una comida que se caracteriza mucho por el picante. A mí me gusta mucho comer picante, entre ellos el huoguo o hot pot, es decir, la olla grande con todos los distintos, digamos, albóndigas de pescado, partes, digamos, carne de cordero y eso que se pone con verduras y con un caldo muy picante. Ese cada tanto incluso lo hacemos en casa. Y el otro que me gusta mucho cocinar a mí, que es típico de Sichuan, se llama Shui Chun Ro, que es algo así como carne hervida, pero el nombre no dice nada, porque en verdad está hervida la carne, sí, pero después se hace como una especie de sopa con acusai, con distintos picantes, que queda tipo también muy rica, muy sabrosa, que hay que comer en general con un platito de arroz para bajarle un poco el picante, pero es muy rico. Pero sí, en general toda la comida de China no he encontrado algo que
que diga, no, esto no lo quiero comer. Y cuando llegaste a China con tu familia, ¿qué es lo que te habituaste a comer o algo nuevo que incorporaste? No, ahí un poco lo que contaba antes de que estaban todos estos puestitos digamos, de verduras o de tofu. Había como 5 tipos distintos de tofu. Hay uno muy particular que es el tofu pi o piel de tofu, le dicen, que es el tofu como hecho como si fuese unas láminas, como si fuese para nosotros, no sé, como una masa de tarta, una masa de empanadas que se puede comer crudo o cocinado, ¿no? Es decir, y ese la verdad que a mis hijas les encantaba. Lo podíamos hacer a veces como en rollitos, como si fuese una especie de canelón de esa piel de tofu con verduras adentro o cortado en tiritas tipo como si fuesen fideos en una sopa. Ese fue una de las cosas que más le gustaba. Junto quizás en Beijing era muy común batatas digamos, a lo que sería como un asador que tiene como unos discos así grandes y te dan como si fuese un snack, como quien se come un pancho en la calle, te daban una batata y ese les encantaba a mis hijas. Y más allá de la comida, ¿en qué momento te relacionabas con los ciudadanos chinos allá? ¿Cuáles eran los lugares o cómo se relacionaban? Sí, a ver, esto que yo decía, ¿no? Es decir, en el mismo barrio donde vivíamos, como éramos una especie digamos, de familia atípica ahí, ¿no? Porque hay otros barrios donde hay una gran concentración de extranjeros. Nosotros estábamos en un área donde no había otros extranjeros, pero por ejemplo me invitaban a jugar al fútbol, enseguida me hice amigo, es decir, eso une, ¿no? O sea, el fútbol une enseguida, tenían como una canchita de básquet que yo cada tanto también iba a practicar y enseguida te relacionabas con... Es decir, no juego bien al básquet, pero sí es un deporte que se practica mucho en China, así a nivel popular. Bueno, esto que te digo, vecinos y vecinas que de golpe se te acercaban y se te ponían a hablar, te preguntaban, algunos que tenían hijos de la edad de mis hijos, entonces enseguida enganchaban para hacer programa. Había como varios lugares donde uno podía encontrarse y socializar, más allá de la universidad donde yo estaba, que tenía colegas que eran más del ámbito académico, digamos, con los que yo me relacionaba. ¿Cómo es la universidad en China? Pues si le tenés que contar a un adolescente, a un joven argentino que tiene ganas de irse a estudiar allá, ¿cómo es? Bueno, en principio tiene el sistema de campus, tienen grandes extensiones, digamos, dedicadas a lo que es la vida en la universidad, muchas de ellas con dormitorios, digamos, con complejos habitacionales para que vivan los estudiantes ahí mismo dentro de la universidad, con un sistema hoy en día, que eso es increíble, no estaba cuando yo vivía ahí en 2010, pero lo vi ahora, de ingreso a través del reconocimiento facial. Es decir, ingresan a la universidad a través del reconocimiento facial, luego ingresan a su complejo habitacional también con reconocimiento facial. Es una vida muy, muy tranquila, muy bien organizada. Es decir, los estudiantes en general, digamos, se esmeran mucho porque les vaya bien en la universidad. Es decir, se esmeran mucho para entrar a la universidad y luego una vez que están adentro para que les vaya bien, porque en base a eso también depende un poco su futuro. Y realmente, digamos, es interesante porque los estudiantes extranjeros que están ahí enseguida ganan un conocimiento muy, muy rápido de lo que es la forma de vivir de China, los intereses de los jóvenes, las perspectivas que tienen para futuro. Es decir, es un muy buen espacio para aprender no solo el idioma, la cultura, algún área específica de conocimiento. Tiene universidades de primer nivel en casi todas las áreas de conocimiento, es decir, tanto en ciencias duras como en humanidades, ciencias sociales. Es siempre muy importante, digamos, tomar en cuenta lo que se está haciendo en China para el desarrollo de los distintos campos de conocimiento. Cuando te tocó estudiar en China, ¿en qué idioma estudiabas? Cuando fui estudiaba chino, idioma chino, fui a hacer un curso de idioma chino, estaba en un nivel intermedio avanzado, que también cuando llegué le decía, no entiendo nada. Y me dicen, ¿cuánto entendés? No sé, 40%. Ah, no, está bien, porque entonces vas a mejorar. Claro. Me decían, no queremos que estés en un nivel donde te sientas demasiado cómodo, así que te vamos a poner un nivel donde realmente te tengas que esforzar. Entonces yo estaba haciendo el curso de idioma principalmente y junto con eso había conseguido un contacto que es la profesora Luo Xinhui, que es una de las principales expertas en los bronces ceremoniales de la dinastía Zhou y las inscripciones, y es una de las historiadoras, digamos, más importantes de China actualmente, que está en la Universidad Normal de Beijing, y ella era la que me hizo de alguna manera de consejera, tutora durante un año,
para la parte que tenía más que ver con esta cuestión de chino clásico, y después otro colega joven, digamos, un par mío, que también me daba como clases particulares de chino clásico. Decías que el chino se aprende en 3 vidas, ¿no? ¿Cómo fue el proceso tuyo de aprendizaje? ¿Actualmente lo hablás? Me puedo comunicar, me gustaría hablarlo mucho mejor de lo que lo hablo. Siempre uno se oxida muchísimo, es decir, estás 2 años sin hablar chino, sin ir a China, y enseguida cuando volvés sentís que tenés la lengua trabada y que no te salen las palabras, o que mezclás, digamos, muchas palabras que son bisilábicas, cambiás el orden de las sílabas, entonces, digamos, te tienen que corregir permanentemente, o pifiás los tonos, ¿no? Es decir, hay una cuestión ahí del idioma chino que es muy difícil, digamos, volver a ponerlo en marcha. Es decir, hay una parte del cerebro que lo tiene, y obviamente, es decir, me gustaría tener mucho más dominio sobre el idioma escrito, es decir, no solo la posibilidad de leer, sino también de escribir en chino, pero eso requiere una inmersión real de un periodo más prolongado en China. ¿Por qué es importante hoy estudiar chino? Y, digamos, principalmente porque es el idioma, digamos, del segundo socio comercial de la Argentina, es decir, lo estamos pensando desde Argentina, ¿no? Y no a nivel global, porque es un idioma que es una puerta de entrada también a una cultura sostenida, digamos, obviamente con desarrollos, con transformaciones y demás, pero por más de 5.000 años, ¿no? Es decir, porque es un idioma bello, aparte, es decir, tanto en la sonoridad como en la parte gráfica, es decir, la posibilidad de escribir los caracteres, es decir, yo incluso sin hacer caligrafía, ¿no? Haciendo las tablas para repetir la escritura de caracteres, hasta te llevaba cierta tranquilidad, ¿no? Es decir, te genera como cierto un ejercicio relax. de tranquilidad. Sí, exacto, tenés que estar concentrado nada más que en seguir los trazos, el orden de los trazos, y pensar, digamos, cómo se armoniza el espacio, digamos, en cada uno de esos trazos, que es parte, digamos, de uno de los ejercicios que da el idioma chino, ¿no? Es decir, más allá de la parte más utilitaria, es decir, obviamente en los negocios, en la diplomacia o en otras áreas donde uno quiera desarrollarse, es un puente también, o es decir, es una forma de ingresar también a una enorme producción textual, es decir, tanto, digamos, premoderna como moderna y contemporánea, es decir, donde hay grandes autores, poetas, es decir, los literatos chinos, es decir, bueno, el más conocido quizás es Mo Yan, que es el que ganó el premio Nobel, pero digamos, hay toda una camada de autores jóvenes que, si bien muchos están siendo traducidos al castellano, porque eso también es una política importante, llegarle, digamos, o poder leerlos en chino siempre tiene como un sabor especial, ¿no? Es decir, ¿cuál es el vínculo que hoy hay entre Argentina y China en lo académico? Y en lo académico, lo que hemos visto en los últimos quizás 15, 20 años, es decir, salvando algunas excepciones que estaban desde un poco antes, tiene que ver con la multiplicación de los espacios de cooperación, ¿no? Es decir, no solo, como digo, en lo que quizás nos compete a nosotros, que son más ciencias sociales y humanidades, hemos visto que hay enormes, digamos, potencialidades de cooperación en ingeniería, en matemática, en arquitectura. Muchas universidades, tanto universidades nacionales como universidades de gestión privada, han iniciado contactos, digamos, con China en áreas de mutuo interés, tanto para el desarrollo, digamos, de investigaciones conjuntas, para el intercambio de estudiantes, para el intercambio de profesores. Es decir, ahí, por ejemplo, no sé, en Salta se estableció un laboratorio mixto sobre minería sustentable, ¿no? Que es algo que es un interés para ambas, digamos, provincias o ambas localidades. En CONICET, digamos, a nivel de CONICET hay un programa específico de estudios sobre China. MINSIT tiene un centro de estudios China-Argentina en ciencias sociales. Es decir, hay una cantidad de desarrollos para fomentar la cooperación desde lo que tiene que ver con los intercambios académicos, que hace 15 años quizás era impensable, ¿no? Es decir, no había tanto interés y tanta capacidad de llevar adelante estos proyectos. Viviste como pionero de las relaciones, porque vos fuiste uno de los primeros también dentro del campo académico que empezó un poco a pensar en China, cuando por ahí no miraba todo el mundo para el lado de Asia. ¿Qué ves que cambió hoy en día? Bueno, yo diría, a ver, soy como segunda o tercera generación de pioneros, es decir, hubo otros que viajaron en los 90 y que se aventuraron cuando China todavía era más difícil de llegar desde aquí. Pero sí hubo, digamos, de alguna manera,
una serie de transformaciones, sobre todo cuando empezábamos a estudiar y que no había tantos espacios, no había tantas becas. Una referencia que hago yo siempre cuando doy las clases, cuando yo fui a ver si había posibilidad de obtener una de las becas que había para viajar a China, me decía que ya habían 2 y que ya habían sido otorgadas, y hoy en día hay más de 80, digamos, de las becas tanto nacionales como binacionales, es decir, de las unilaterales como las binacionales, y también hay un montón de acuerdos entre universidades que permiten que los estudiantes o los profesores puedan viajar directamente a China. Eso en 2000, 1999, 2000, cuando empecé a tratar de acercarme a China, no existía, no había tal posibilidad. Entonces hoy en día hay una política de fomentar estos intercambios que hace que sea mucho más fácil acceder al conocimiento sobre China. ¿Cuál crees que es tu rol como divulgador, como especialista dentro del ambiente chino? Roles, digamos, o sea, sería más de uno, es decir, yo cumplo de alguna manera, y esto lo he hablado también en las reuniones de CONICET, que estamos en un grupo de investigadores dedicados a China. Yo decía, bueno, aparte de mi rol como investigador, yo cumplo un rol, digamos, de divulgación, si se quiere, en espacios públicos y en espacios, digamos, como fue la muestra, en distintas áreas, digamos, que tienen que ver también con gestión, digamos, desde el Centro de Estudios Argentina-China, que mi rol de director también es ayudar a que la facultad y la universidad avancen en sus vínculos con China. A nivel, digamos, si se quiere, de alguna manera lo que es la educación, ¿no? O sea, el mismo dictado de clases tanto en universidades nacionales como en universidades de gestión privada, y organizar eventos que tengan que ver con la divulgación, es decir, con aprovechar los recursos que hay aquí sobre China, digamos, es de alguna manera un rol de promotor del conocimiento sobre China, que supere lo que son los prejuicios, que supere lo que son los malos entendidos, que supere lo que son las informaciones, digamos, equívocas, a veces malintencionadas que hay sobre China, poner en debate, digamos, justamente lo que es China para Argentina, pero con un conocimiento real, ¿no? Es decir, no mediado por terceras voces que a menudo no conocen o no han estado en China y no saben cómo funciona ese gran país. ¿Cuáles crees que son a veces los estigmas que tienen más fuertes? Y aquí hay desconocimiento, es decir, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, las formas productivas, ¿no? Se quedan con la idea de que los productos chinos son competitivos porque tienen mano de obra de bajo costo, que es no calificada, y hoy en día China tiene, por ejemplo, la clase media, si se quiere, o el sector de ingresos medios más grande de todo el mundo, ¿no? Es decir, han logrado, bueno, esa es otra, es decir, se imaginan una China pobre, es decir, gente que vivió los 60s y los 70s se quedan con la idea de que China es un país, digamos, en desarrollo con pobreza, y así, bueno, mira, pobreza extrema la erradicaron en 2021, tienen algo de pobreza rural, pero están avanzando prontamente en eliminarla, y no tengo dudas que de acá a una década ya no va a haber más porque hay políticas de Estado, ¿no? Y eso también es siempre importante ponerlo en relieve, que sí, bueno, hay planificación, hay capacidad de pensar a futuro, digamos, cuáles son los objetivos y llevar adelante e implementar políticas que tienen que ver con la mejora de la vida de la población, que es, digamos, la tarea fundamental del gobierno. Nacho, ¿un deseo para el futuro de las relaciones entre ambos países? No, como deseo que sigan, digamos, promoviendo, que sigan ampliándose los ámbitos de intercambio como están hoy en día, que hay ámbitos de intercambio en deporte, cultura, turismo, ciencia y tecnología, es decir, obviamente a nivel diplomático, también incluso en materia de defensa, es decir, desde la política más dura hasta las cuestiones, digamos, más culturales. Hay mucha vocación de cooperar, eso se ve, es decir, esperamos que se siga avanzando en esa línea, sobre todo por esto, porque es una parte de la experiencia y de la vida de la humanidad que no podemos ignorar, digamos, es casi una sexta parte de la población mundial, es una cultura, digamos, que tiene mucho para ofrecer en estos intercambios, y nosotros podemos aprender mucho de China y también podemos ofrecer mucho para el aprendizaje de lo que es América Latina, que es algo que le interesa a China. Entonces, básicamente el deseo es que se sigan, digamos, potenciando y multiplicando las áreas de intercambio que tenemos hoy en día con China. Bueno, Nacho, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esto fue Café de CGTN, conocimos la historia de Ignacio Villagrán. Soy Pablo Copari desde Buenos Aires, Argentina. Nos encontramos en la próxima.